Son las 10:06 de la mañana, como cada sábado recibimos en Diálogos de Fe aquí en RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. En este caso se trata de una sesión especial de este diálogo, en primer lugar, porque está viajando a Roma inminentemente y vamos a tener que echarlo de menos durante 2 semanas. En vez de él vendrán los obispos auxiliares los 2 sábados sucesivos. Buscaremos tomar contacto con él en Roma para que nos cuente sobre sus actividades allá. Pero las otras razones tienen que ver, una razón terrenal que tiene que ver con el calendario. Ha cumplido años el día de ayer y nada menos que 70 años, que según la Biblia es la edad para ser venerable. Así que bueno, feliz cumpleaños, Monseñor Castillo. Muchísimas gracias. Que tenga una juventud septuagenaria. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Es una alegría, bueno, ya a los 70 años el poder seguir adelante. Y el Señor ha querido pues que esté a cargo de esta misión que es tan importante para servirlos a ustedes. Y agradezco todos los saludos, el de RPP y el de tantos amigos que han sido muy, muy cercanos. Y estoy muy contento porque seguimos trabajando, especialmente todos los que nos hemos unido para esta nueva causa, ¿no? Muchas gracias y así deseamos, Monseñor Castillo. Por otra parte, usted ha enviado una carta pastoral, más o menos con motivo del primer aniversario de su entrada en funciones como arzobispo de Lima, pero sobre todo sacando conclusiones de la asamblea sinodal que usted convocó y que reunió a más de 800 activistas de la diócesis de Lima, de todas las parroquias, que le llevaron a usted el punto de vista de lo que ellos viven, de lo que ellos quieren y aquello de lo que se quejan. Y usted ha sacado una carta pastoral, como lo dice ahí mismo, de inspiración toribiana. Así es. Explíquenos qué es eso de la inspiración toribiana, por qué su antecesor, Santo Toribio de Mogrovejo, es relevante hoy, 400 años después de su muerte. Porque Toribio de Mogrovejo tuvo un estilo de gobierno sumamente interesante. Él viajaba permanentemente y con los grupos de sacerdotes en diversas zonas del país acordaba qué hacer. Bajo la línea que yo pongo en el texto de los Hechos de los Apóstoles, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. Esto es muy importante porque a veces se piensa que quien dirige la iglesia tiene que dar las órdenes a una especie de superdotado que sabe todo y decide y plantea las cosas. Yo me he demorado 1 año para escuchar, seleccionar las cosas principales, evidentemente hay más cosas, y escuchando decir vamos por este camino. Es evidentemente una propuesta, no es una orden, diríamos, de tipo milimétrico y de arriba abajo, sino es un recoger y dar una orientación que evidentemente es respetable porque la hago no en tanto que persona individual, sino en tanto que obispo. Es mi tarea. Y esas orientaciones nos van a permitir el estructurar la organización de la iglesia de estos 5 años próximos. Después evaluaremos poco a poco. Pero, por ejemplo, 3 palabras son claves que han salido en el sínodo, ¿no? La primera, en la asamblea sinodal, la primera es una iglesia cercana, la segunda, una iglesia que escucha, y la tercera es pastoral, o sea, una iglesia que hace distintas acciones con sentido de pastor, de guía espiritual del pueblo, pero en diversas dimensiones y situaciones concretas que, como digo en el texto, parece que hemos estado un poco ayunos de eso, ¿no? Porque, digamos, pensamos que uno de los problemas es resolver el problema simplemente de que se mantenga el calendario litúrgico, y hay diversidad de problemas nuevos que surgen a los cuales la gente necesita una respuesta, de los cuales y uno de los problemas que hay es que no sabemos responder a ellos, no estamos a la altura de las circunstancias. Y entonces esas asambleas sinodales y estos encuentros que han habido durante todo este año nos han permitido reconocer la diversidad de nuevos problemas que hay y hacer una iglesia más flexible que sepa responder a ellos, para que no se estanquen algunas cosas que evidentemente son importantes y están siempre en la tradición. Lo que pasa es que ellas mismas se tienen que vivir al calor de los acontecimientos, de las búsquedas humanas, en diálogo con ellas, sin imponer, diríamos, un criterio que luego podría más bien
entenderse mejor si es que sabemos adaptarlo a las situaciones, ¿no? Antes de ser obispo, usted era párroco y profesor universitario. No tenía un cargo de, digamos, comando. No ha sido un obispo auxiliar que poco a poco llega a ser obispo, sino que súbitamente conocía a la iglesia por dentro, como párroco y como profesor y como sacerdote de más de 30 años. Pero ¿algo le ha sorprendido? ¿Algo ha descubierto usted como obispo? ¿Algo ha conocido de la iglesia de Lima que no conocía antes? Sí, yo creo que no conocía el nivel de, podríamos decir, nuevos problemas que habían en conjunto, ¿no? Los conocía parcialmente, pero me he encontrado con nuevas cosas, sobre todo que aparentemente, como es normal, ¿no? Nosotros siempre vemos la iglesia en sus festividades y todo funciona muy bien, ¿no? Pero la orfandad, el deseo, el clamor de la gente, ¿no? Escúchennos, ¿no? O sea, estén cercanos, no estén lejos. Entonces ese clamor es muy importante. Y luego esta cuestión pastoral, ¿no? De tal manera que en la Asamblea Sinodal yo he contabilizado más o menos 11 o 12, pero hay muchas más, que digamos, yo no notaba que eso era tan fuerte. Yo, por ejemplo, he sido especializado siempre en pastoral juvenil y con los universitarios, ¿no? Que siempre fue una ausencia, pero más o menos la trabajábamos, no había pastoral, se cortó esa pastoral y la hemos tratado de mantener en algunos lugares. Pero hoy día es clarísimo que la atención a los jóvenes es una exigencia enorme, ¿no? Porque es justamente el diálogo con las nuevas intuiciones y búsquedas de las nuevas generaciones. ¿Qué le va a decir usted al Papa? ¿Qué le va a decir a sus interlocutores en el Vaticano sobre el balance de este primer año suyo en el Arzobispado de Lima? Bueno, vamos a decir que yo le voy a decir al Santo Padre que, bueno, hemos tratado de hacer con paciencia un proceso que además él ha ido siguiendo porque lo hemos visitado 2 veces. Además, él nos visitó y él conoció nuestra ciudad, él habló con las religiosas, él vio todas las devociones que hay en nuestro país, se fue a ver al Señor de los Milagros, él le dijo a los obispos, no se anden peleando entre ustedes. Así es. Y hay una cosa importante que nos dijo, que esa tierra era ensantada, ¿no? Haciendo paráfrasis de un texto del padre Marsal, tierra encantada. Y ahora yo pongo tierra encintada, porque la santidad se hace a través de la oración, que en el Espíritu nos va cambiando Dios, ¿no? Y lo interesante es que con María ocurre que ella rezando sale encinta. Y entonces yo digo, el pueblo peruano, si ha sido sincero en su oración, no podría no estar encinta, ¿no? Para dar a luz a Jesús en su vida y ser testiga de ello. Y me parece que esa es la novedad, ¿no? Yo creo que he logrado ver durante estos meses, y gracias a las propuestas de la gente, que hay un deseo de una iglesia viva que sea respuesta a los problemas. En todo caso, lo que uno ve desde fuera es que hay una necesidad tan grande que cuando Pablo decidió crear misiones en todo el Mediterráneo, hay una necesidad en las familias, en los jóvenes, en la gente de edad, en los pobres, de comprender este mundo y de, digamos, permanecer fieles a ciertos valores, ¿no? Monseñor, muchas felicitaciones por esta semana intensa que ha vivido usted. Tenemos que hacer una pausa, después de la cual nos alejamos de nuestra coyuntura limeña, porque vamos a escuchar al Papa en el Vaticano, que está un poco resfriado, pero que participó el miércoles igualmente en su audiencia. Y sobre todo, hay 2 textos de la misa del día domingo que son decisivos. Uno, el Génesis. Muy bien. Y el pecado original, que nos explique qué significa eso. Y el otro es Jesús expuesto a la tentación del diablo en el desierto. Pero primero hacemos una pausa y vamos a las cosas de fondo teológicas de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hermanos, general del día miércoles, antes de caer enfermo o resfriado el día siguiente, hablando con mucha energía y con mucha convicción sobre la simbología del desierto, lugar en el cual el diablo
tienta a Jesús. Antes de hablar sobre el Nuevo Testamento, hablemos sobre el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, puesto que el texto que corresponde a la misa de hoy es el texto clásico de Adán y Eva en el jardín del paraíso. ¿Qué es lo que sucede ahí, Monseñor? ¿En qué consiste el pecado original que, según la enseñanza de la Iglesia, nos hace nacer a todos manchados? Muy bien. Bueno, antes de responder a eso último, lo importante es que situemos bien algunas cositas del texto, ¿no? La primera es que es un jardín que se llama Edén, que significa jardín de las delicias. Entonces, todo lo que ha sido creado por Dios para que el ser humano viva es delicioso. Y entonces los árboles se hacen crecer justamente porque son buenos a la vista y lindos y buenos para comer también. Ahora, en el medio del jardín hay un solo árbol, que quiere decir entonces, toda esta delicia para la cual todo está hecho, tiene un sentido, la vida. De tal manera que el goce está hecho para que haya vida, no es el goce por el goce. Y se dice que hay un tercer árbol, ¿no? El tercer tipo de árbol, ¿no? Que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no nos dice dónde está. Porque en la tradición hebrea el centro no lo pueden ocupar dos cosas, solamente una. Como el Señor dice, ¿no? O Dios o el dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay la claridad sobre el centro como una sola cosa. En este caso el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal es, digamos, el único que Dios prohíbe que se pueda comer. Que es, digamos, mientras que los demás son para comer, este árbol de la ciencia del bien y del mal significa una especie de razonamiento profundo, podríamos llamarle el árbol del discernimiento. Es decir, uno de estos árboles tienen principios, ¿no? Los árboles deliciosos son el principio goce, el segundo principio es el principio vida y el tercero es el principio reflexión. Entonces, para vivir en el mundo necesitamos gozar, pero en función de la vida, y para eso hay que reflexionar. Si yo me quiero comer ¿no? el árbol de mangos y me como 50 mangos y no razono, no reflexiono, me da una indigestión de la patada, ¿no? Como se dice en criollo. Y entonces el asunto central es ¿en qué consiste el pecado? El pecado es una ausencia de razonamiento, un apuro, un dejarse fascinar de tal manera que no pienso en el sentido de las cosas. En realidad es un gran canto a la reflexión profunda, la sabiduría, que además en el texto aparece como una especie, como sabiduría porque se usaba en el tiempo griego y entonces se pudo colocar como una especie de conocimiento posesivo, ¿no? Que es una de las cosas que pasa hoy día también. Hoy día también la ciencia, la técnica, que son muy interesantes y útiles, también pueden ser usadas y pensadas en forma posesiva y intentar dominar el mundo sin reconocer la propia calidad de él, ¿no? El propio sentido de las cosas. Entonces, el punto esencial entonces es que la prohibición que se hace es para hacernos reconocer que toda la vida exige reflexionar. No se puede vivir sin reflexionar. Entonces es el llamado a una fe inteligente. Inteligente en el sentido de profunda, no digamos, de calculadora, digamos, ¿no? También el cálculo es necesario, pero lo central es la reflexión. Y entonces la tentación viene, ¿no? La tentación es la expresión de la serpiente. La serpiente, no le creas, es más allá de lo que muchas veces dices el demonio y todo eso es correcto, se puede pensar todas esas cosas. Lo esencial es que es el lado, digamos, oscuro, complejo de nuestra vida, los problemas que tenemos que nos impulsan. Y entonces esta realidad serpentina, ustedes saben, está ligado al tema del agua, ¿no? El agua tiene ondas, ¿no? Y tiene forma de serpiente, esa es la idea, ¿no? Porque el agua era considerada en unos mitos antiguos como una especie de diosa que puede dañar la vida de la persona, ¿no? Sobre todo lo sinuoso es acuático en ese sentido. Tiamat era considerada una diosa en esa época. Bueno, lo importante es que de lo complejo y nuestro surgen la obnubilación y la incapacidad de pensar, de reflexionar. Y entonces el impulso inmediato lleva a la toma de la decisión y la decisión en cadena, digamos, destruye el sentido de las cosas.
Eso es lo que esa es la trama del pecado. De acuerdo. Un texto pues sobre el cual hay que leer, pensar y escuchar la homilía de mañana en la misa. Y junto al texto del Antiguo Testamento sobre Adán y Eva en el Jardín de las Delicias, hay el texto del Evangelio en el que Jesús está haciendo ayuno en el desierto y es tentado por el diablo. La primera tentación es: come pan, convierte estas piedras. Y da esa respuesta que es tan coloquial y se cita tanto: no solo de pan vive el hombre. Bueno, es bien interesante porque el texto de Jesús justamente es un paralelo con el texto anterior. O sea, Jesús es tentado, no está propiamente en el Jardín de las Delicias. Al revés, ya no hay ni un solo árbol. Cierto, es porque producto del pecado, ¿no? Producto del pecado se ha desertificado la tierra. Pero aún así se mantiene, ¿no? la tentación, ¿no? Hay esta posibilidad. ¿Y qué hace Jesús? Recurre a la palabra de Dios siempre. La palabra de Dios es un aliento para que reflexione y decida. Las tres respuestas que da son solo citas. Así es. No es ninguna idea de él. Son citas del Antiguo Testamento, ¿no? En donde entonces Jesús está nutrido. Él lee la palabra y él la recoge siempre. Eso es lo que, por ejemplo, hemos estado tratando de decir ahora en este tiempo. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia de la palabra. El Papa ha dicho que hay que apagar la televisión y hay que abrir la Biblia, porque es un tiempo para poder, acoger en nuestra vida la palabra que Dios nos da, que es un impulso a que suscitemos la reflexión, un cristianismo inteligente, profundo. ¿Qué quiere decir usted cuando habla de palabra? Porque claro, palabra de Dios, pero al mismo tiempo se dice sobre Jesús en el Evangelio de Juan que es la palabra encarnada, el verbo, el logos, ¿no? ¿Qué significa palabra? En la tradición de la vida, cristiana y de fe hebrea y cristiana, Dios dijo, y al decir se revela como un Dios que habla, un Dios poeta, lo hemos dicho otras veces. Y entonces la imagen de Dios que tenemos del amor es la comunicación. Dios es comunicación. Y entonces, y eso no es una comunicación, además, vamos a decir así, un poco espiritualona, ¿no? Un poco en las nubes, sino es una comunicación encarnada en el sentido que en el corazón de nuestras vidas, el camino de vida se puede abrir paso siempre con lo constitutivo de palabra que tenemos. Nosotros somos palabra, somos, reflejo de la palabra de Dios. Él nos creó diciéndonos, somos poema. Por eso es que cuando hay que solucionar un problema, si nos ponemos calmos y empezamos a conversarlo, las cosas se arreglan. Las cosas, decimos, ¿no? Las cosas se arreglan conversando. Y es porque dentro de nosotros hay esa capacidad. Somos hechos para afuera. Tenemos una interlocución que nos puede permitir caminar y ver. Cuando tenemos una iglesia, que solamente enmudece, no enmudece ante el Señor para escucharlo, sino que enmudece y se cierra en sí misma, como el caso de Caín, ¿no? Que enmudece, no le dice nada a su hermano y lo mata, ¿no? Yo no soy el guardián de mi hermano. Así es, ¿no? Él ni siquiera responde, ¿no? Sino que él simplemente coge la quijada y se la tira encima, ¿no? Esta mudez no es lo mismo que el silencio. El silencio de la Cuaresma, el silencio del desierto, es el silencio de la reflexión, del escuchar lo profundo del sentido de las cosas. Y en ese sentido, mucho más el texto bíblico en donde están expresadas las palabras de Dios. Más que nunca, entonces, muchas gracias por sus palabras, Monseñor Castillo. Otra vez felicitaciones por su cumpleaños en el plano terrenal, por la carta pastoral a la diócesis de Lima, en el plano de sus tareas como arzobispo. Feliz viaje a Roma, ya nos contará cómo le va allá, y lo tenemos de vuelta dentro de 3 sábados. Entre tanto, será reemplazado los sábados sucesivos por sus obispos auxiliares. Y también les dejo la bendición, que justamente es decirnos bien, o sea, decirnos las palabras de vida que nos alientan y nos dan vida a todos, porque Dios nos bendijo y nos sigue bendiciendo. La bendición a todos y todas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a nuestra ciudad. Muchas gracias. Fue Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en el programa de RPP Diálogos de Fe. Quédense en la sintonía de RPP. Confianza por todos los medios. Muy feliz fin de semana.